Buenas noches amigos, bienvenidos al primer programa de Geopolítica para Todos a través de Convergente TV. Este es un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. And we are American. Das Land Risiko. And we are American. Das Land. Entre las lecciones de la historia y los imperativos de la geopolítica, parecería que China y los Estados Unidos navegan en curso de colisión. La trampa de Tucídides es una tesis que explica la relación entre una potencia hegemónica en declive y otra en ascenso. Según este planteamiento, la tensión entre ambas potencias puede conducirlas a una guerra por la hegemonía. Esta teoría está inspirada en la historia de las guerras del Peloponeso de Tucídides, historiador griego del siglo V a.C., quien narra cómo Esparta, la ciudad-estado griega más poderosa del momento, vio amenazado su poder por el rápido ascenso de Atenas, que aspiraba a convertirse en la potencia hegemónica. El temor a que el poder ateniense siguiera creciendo llevó a Esparta a declarar la guerra contra Atenas. Los atenienses perdieron la guerra del Peloponeso, esto en el año 431 a.C., poniendo fin a su ascenso. Diría Tucídides en su momento, fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra. Este concepto fue acuñado por el politólogo norteamericano Graham Allison en el 2015 para analizar la rivalidad y competencia entre Estados Unidos y China, que según Allison corren el riesgo de llegar indefectiblemente a la confrontación. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el coronel en servicio pasivo Galo Cruz, docente investigador de la Academia de Defensa Militar Conjunta de MIG en Geopolítica, Liderazgo y Pensamiento Estratégico, miembro de número de la Academia Nacional de Historia Militar, máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada, España, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, un privilegio estar con ustedes y más que todo el tratar sobre aspectos de tanta importancia, aspectos relevantes en los días actuales y en el futuro inmediato. Muchas gracias, coronel Cruz, una vez más. Para entrar en materia, quisiera formularle la primera pregunta del tema que nos ocupa. De acuerdo con el politólogo Graham Allison que mencioné inicialmente, el escenario actual parecería similar al planteado por Tucídides, toda vez que con un crecimiento sin precedentes, China estaría disputando la hegemonía norteamericana en numerosos ámbitos, incluyendo el económico, en alguna medida en el ámbito militar, en el tecnológico y, por qué no decirlo, en el cultural. Así, una nueva Atenas representada por China desafiaría al poder en declive de la nueva Esparta, en este caso Estados Unidos. La pregunta ¿es inevitable que se produzca una colisión entre los Estados Unidos y China? Bien, para empezar esto, es importante aproximarnos a cuál es la realidad estratégica en el mundo actual. En realidad estamos viviendo una época sumamente compleja, un interregno posiblemente, en la cual hay un marcado desorden estratégico. Y lo que ha hecho China es aprovecharse de ese desorden estratégico. El pensamiento oriental es diferente al pensamiento occidental. Parte con otras premisas, con otros imperativos. Alguna vez al gran canciller chino, que era el lógico sucesor de Mao Zedong, me refiero a Zhou Enlai, le preguntaban sobre las consecuencias de la revolución francesa en China. Y él decía que eso a lo mejor dentro de 1000 años se sabrá recién. Entonces, China maneja horizontes de decisión, maneja visiones de futuro de una forma diferente al pensamiento occidental. Asimismo, ellos, cuando se trata de solventar coyunturas estratégicas, problemas críticos, se toman todo el tiempo que aconseja realmente la historia, que aconseja la técnica para tomar sus decisiones. Por eso es que se equivocan poco.
y hubo grandes equivocaciones en la época de China. Para empezar y contestar la pregunta, también es importante referirnos a la geopolítica actual. La geopolítica actual se ha apartado de lo que es una ciencia, ventajosamente. Hoy todo lo que es ciencia conspira contra el entendimiento y el pensamiento humano porque le marca límites. Y esos límites son marcados por teorías, por premisas eh, y por otros aspectos que distorsionan un poco el verdadero sentido de estos conocimientos. Y Kissinger, hace poco cumplió 100 años, ¿no? Ese gran, yo no diría geopolítico, sino cientista de las relaciones internacionales, decía que la mejor demostración de que la geopolítica está presente es el hecho que van cambiando los mapas del mundo. Y no del simple planisferio, los mapas ideológicos, los mapas marítimos, los mapas del geopoder fundamentalmente. Y otro general americano, un general americano, el general McMaster, en el 2017 decía que la geopolítica está de vuelta, pero ha vuelto para vengarse, porque para el foro de Davos y otros, la incursión nuevamente de la geopolítica y los asuntos mundiales es muy compleja, porque eso involucra disputas de poder. Entonces, con estas premisas, vamos hacia un tiempo muy antiguo, hacia el siglo V antes de Cristo, en la cual dos potencias importantes, la una potencia consolidada, una potencia militar fundamental en el Peloponeso, como era Esparta, había alcanzado el pináculo de su poder, y había una potencia que iba poco a poco y sobre la base del conocimiento de las artes, sobre el desarrollo intelectual y también sobre el dominio de diversas técnicas en las cuales se incluyen las técnicas militares. Atenas empieza a tomar una tendencia ascendente de poder. Y ahí se produce un hecho fundamental, porque Tucídides es una persona muy importante en la historia, no solo antigua, sino actual, porque él cambia el sentido de la historia desde la antigüedad. Es el gran historiógrafo, práctico, pragmático, conocedor de las guerras. Y entonces él determina que esta guerra del Peloponeso, lo cual escribió las guerras del Peloponeso, se debieron a muchos factores, pero el factor fundamental fue el hecho de que había un ascenso importante de Atenas y también que eso era observado por la otra potencia que era Esparta. Esto generó en el plano espartano recelos, generó ante todo una sensación de peligro de ser no solo eclipsado, sino en el futuro derrotado. Y en cambio, en el campo ateniense, que es lo que estaría pasando hoy con China, esto significaba una fundamentación de este estatus que iba alcanzando progresivamente, una validación de ese estatus, y cuando llegaron a un aspecto ya de lucha de intereses, desgraciadamente, que es lo que también puede pasar en este momento, hubo muchas potencias subalternas o países menores que eran aliados del uno y del otro, hasta que por el asunto de Corinto y otro estalló la guerra irreversible. Una guerra que en la cual no hubo vencedor, venció Esparta, lógicamente, pero en esta guerra las dos potencias quedaron sumamente debilitadas y el imperio persa aprovechó de esa circunstancia. Trasladémonos ahora a los tiempos actuales. Los tiempos actuales, lo que está pasando es heredero de los hechos del siglo XX. Nosotros debemos tomar en cuenta cuál fue para establecer el poder real de China, realmente cuál fue la tendencia que lo llevó hacia ti. Hablamos de geohistoria. Y en el caso de China hay un hecho importante. China fue un país sumamente pobre, con grandes inequidades sociales, con grandes abusos de poder y sumamente desorganizado en su gran extensión de territorio. Asimismo, China, luego de la revolución, empieza un periodo muy interesante, porque China logra un aliado fundamental, un aliado ideológico fundamental y militar también, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Recordemos nosotros que en 1945, después de Yalta, se divide el mundo y de ahí empieza la Guerra Fría, ¿no? Con la injusta distribución ganada por Stalin. Pero Stalin envió más o menos
terminada la guerra, casi 50.000 científicos y técnicos de primer orden en todas las áreas que tenía la Unión Soviética para que asesoren a Mao Zedong y emprenda el desarrollo chino. Eso era una confirmación de algo que años anteriores el mayor geopolítico de esa época, me refiero a Nicolás Spigman, el padre de la escuela geopolítica norteamericana, ¿sí? Un pragmático de las relaciones internacionales. Él estableció, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, cuando recién se inició, estableció su teoría del Rimland, ¿sí? Una variación de la teoría del poder terrestre, en la cual él establecía que el poder del mundo va a tener quien ocupe la región del Rimland y contenga el corazón del mundo. Y que los enemigos momentáneos eran Alemania, Japón en la Segunda Guerra, pero los objetivos fundamentales y los adversarios iban a ser China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que era imperativo detener esa expansión. Y otras cosas. Bueno, después de esto, ¿por qué es importante este asunto? Porque hay una ruptura fundamental en este ámbito. Las ideas de Spigman son tomadas por Kennan y los otros estrategas americanos, y a través de la concepción geoestratégica de la teoría geoestratégica de contención, ahí se diseña y empiezan a aparece la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el 48 para contener la expansión de la Unión Soviética hacia Occidente. La organización del Tratado del Centro en 1955 en Bagdad, y después de la Revolución Socialista del Partido Baaz cambió a Teherán, y la SEATO, o Organización del Tratado del Sudeste Asiático, en Saigón. Pero la organización del Tratado del Centro se derrumba cuando en 1975 triunfa la Revolución Islámica y el Shah Mohammad Reza Pahlavi sale a su exilio, y se derrumba con la pérdida de Vietnam, la caída de Saigón en 1975, y se mantiene en cierta medida con la JIDA aquí y con la OTAN, que hoy es la mayor organización de seguridad colectiva del mundo. Con esto sale fortalecida esta unión entre China y la Unión Soviética, pero empieza la ruptura, y esa ruptura es sumamente importante. Esto ocurre más o menos en el año 1972, y es vital para los intereses de Occidente. Y es más, la frontera, está la ruptura que hay entre la Unión Soviética y China, que la frontera entre ellos pasa a llamarse la famosa frontera del miedo. Bien, con estos antecedentes, Mao Zedong en el poder sufre una crisis, y tiene que ver con lo que estamos hablando, una crisis fundamental cuando él propugna su doctrina del gran salto adelante, que para cambiar un país agrícola a un país industrial, a través de la venta masiva de los productos que se originaban en las regiones chinas, y cambiar con tractores, fábricas, etc. Fue fatal esto. Se estima que hubo una cifra conservadora, más de 20 millones de muertos en China de hambre, otros dicen 30. Y para paliar esto, Mao Zedong organiza la gran revolución cultural, en la cual empieza a cazar a los revisionistas, entre ellos al mayor, posiblemente el mayor en toda su historia china, Deng Xiaoping, el cual es colocado en una función secundaria. Su hijo es gravemente herido, pero con la muerte de Mao, porque en esa época no había una alternabilidad de liderazgo adecuada, todos tenían una edad similar, Mao, Xu Te, Zhou Enlai. Entonces empieza una guerra interna, y la banda de los cuatro, liderada por la mujer de Mao Zedong, se enfrenta a los menos radicales, y ellos le eligen a Deng Xiaoping, que empieza a transformar China. Se abre China y se transforma totalmente, y ahí empieza China a despertarse. Esto es uno de los aspectos fundamentales que va a causar de mucho interés. ¿Por qué? Porque a la muerte de Mao de 1976, ahí la alternativa de liderazgo es algo que debe pasar en todo el mundo, y solo China aprendió a partir de Deng Xiaoping. El verdadero líder es aquel que genera un liderazgo emergente, de tal forma que cuando él desaparece, el próximo estadista va a ser muy superior. Eso no observó la Unión Soviética, se derrumbó, no observó Yugoslavia con la muerte de Tito, se derrumbó.
Y en China fue al revés, porque Deng Xiaoping inicia la expansión de la economía china, el deshielo con los Estados Unidos, y cuando él sale, y ahí es la parte más importante, establece, cuando ya estaba próximo a morir, 24 caracteres estratégicos como legado de lo que debe seguir China, aparte de la alternabilidad de poder, lógicamente. Y los otros son caracteres, son secretos que no se conocen. ¿Qué dicen estos caracteres estratégicos? Observa con calma, asegura nuestra posición, lidia con los asuntos tranquilamente, oculta nuestras capacidades y espera nuestro tiempo. Y espera nuestro tiempo. Sé bueno en mantener un perfil bajo y nunca reclames liderazgo. Y ahí fue el crecimiento silente de China, primero para ir disminuyendo los millares de personas, de millones de personas en extrema pobreza, e ir saliendo adelante con este modelo socialista. Y cuando muere Deng Xiaoping, el que le sucede es también un gran economista, Hu Jintao, Jiang Zemin, al revés, Jiang Zemin, Hu Jintao, y después del actual Li Jinping, quien él ya dice, no, ya se acabó la vigencia de esos caracteres estratégicos, de ese legado. ¿Por qué? Porque ya llegó nuestro tiempo, porque ya tenemos que reclamar un liderazgo, porque China ya está en condiciones de lo que siempre ha manejado desde la época de Mao, está en condiciones ya de dejar atrás las humillaciones históricas sufridas y también su prosperidad y su imagen, sus enseñanzas, propagar por un mundo multipolar. El mayor dilema estratégico en la Organización Mundial es de qué mundo vivimos, unipolar, bipolar, multipolar o apolar. Y para Rusia, para China, y no están de acuerdo, el mundo es para ellos multipolar. Entonces, esto es algo que cambia fundamentalmente el aspecto, y este ascenso de China ya ha sido evidente desde más o menos 2 décadas, fundamentalmente, a partir de justo de los últimos años de Deng Xiaoping. Empieza este ascenso de China y Estados Unidos aprovecha el ascenso de China inicialmente. Aprovecha el ascenso y Estados Unidos maneja la economía como lo maneja actualmente. Y durante décadas nosotros observamos que siempre el yuan era totalmente bajo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el que más insumos compraba. Y en cambio el euro era alto, más alto que el dólar. ¿Por qué? Porque era un competidor de las industrias de defensa y de la alta tecnología. Estados Unidos, en cambio, empieza algo que los principales tratadistas lo conciben, yo estoy de acuerdo, un descenso estratégico controlado. Y ese descenso estratégico controlado involucra abdicar obligaciones en muchas partes del mundo, dejar de tener obligaciones incluso en el propio hemisferio occidental, en beneficio de otros aspectos trascendentales que tenía que lidiar Estados Unidos para el futuro. Con esto, cuando el profesor Allison en septiembre de 2015 saca ese artículo sumamente importante, él establece como una pregunta definitoria sobre el orden global si Estados Unidos y China pueden escapar de esa trampa de Tucídides. Esa trampa de Tucídides es algo que va a condicionar a las dos potencias. ¿En qué sentido? También en que al analizar durante 16 casos más o menos que analizaron con sus alumnos en las investigaciones de casi 500 años, al analizar todo eso, 12 fueron positivos y terminaron en guerras, en conflictos. La Primera Guerra Mundial, porque que fue un conflicto que era, es claro que la guerra franco-prusiana dejó sus secuelas, pero había una imposibilidad casi de que ocurriera, porque eran familiares las casas reales de Prusia y de Alemania de Alemania y de Inglaterra. Pero en cambio, la Gran Bretaña veía algo terrible, veía cómo crecía la Gran Armada alemana y cómo en una proyección el dominio del mar iba a estar sumamente afectado. Y por eso la muerte del archiduque Francisco Fernando de en Sarajevo es un hecho fácilmente solucionable. Era un asunto de Serbia, pero era un asunto entre Serbia
Bueno, pero eso no pudo ser. ¿Por qué? Porque fue solo un detonante de las potencias que cayeron en la trampa de Tucídides. Es algo muy importante, fundamental. Eso, este rato puede suceder. Ya le preguntaron a un diplomático chino de China que si podía pasar eso, que si esta disputa les podía llevar a que caigan en la trampa de Tucídides. Y él contestó fundamentalmente que no había esa posibilidad, porque eso haría caer en esa trampa a las potencias que están provocando eso. Pero en realidad hacia allá se va. Sin embargo, este rato hay notables asimetrías de poder. Nosotros conocemos bien Bersesins, que era uno de los que establecía las 4 dimensiones de poder para ser una potencia mundial o para ser un gran jugador estratégico, que era eh, el poder económico, el poder militar, el poder cultural y el más importante y que mayor asimetrías genera, el poder científico-tecnológico. En el poder militar, uno de los aspectos importantes. Estados Unidos, sus grandes guerras, no ha ganado casi militarmente, ¿sí? O sea, las últimas. ¿Por qué? La mayor victoria norteamericana de las últimas décadas fue la Guerra Fría. Y la Guerra Fría fue una victoria ideológica y económica, fundamentalmente. En el caso de China, la parte económica es el adalid del poder chino, es lo que se le permite expandirse y en cambio en la parte militar hay una debilidad. China tiene el ejército más numeroso del planeta, más numeroso del planeta. China también, casi toda su tecnología es producto de cooperación internacional en muchos aspectos. Eh, Otro aspecto que están poniendo ellos como primera prioridad es porque es un imperio encerrado realmente China, es desarrollar una armada de notable nivel, especialmente por aspectos de seguridad alimentaria y por salir de ese encierro que tiene. Arriba está la Unión Soviética, pese a que siempre hay una rivalidad. Japón, Corea del Sur, tenemos a Taiwán, tenemos a Filipinas y tenemos nada más y nada menos que Vietnam abajo, en franco ascenso. Todos esos partidos, todos esos países, muchos potencias y otros potencias ya emergentes prácticamente, son antagónicos con China y por aspectos territoriales marítimos fundamentalmente. Bien, esto es un aspecto fundamental. Por ejemplo, China ha incursionado en varios conflictos, ha participado China y no le ha ido muy bien en los conflictos en los cuales ha participado. Eh, en muchos de estos, yo creo que solo en los contemporáneos, solo en el Tíbet le fue bien, cuando logró que ese estado casi esclavista del Tíbet prácticamente se convierte en una provincia china, ¿no? Entonces ahí cambiaron un poco. Pero en los otros intentos no les fue bien, tuvieron graves eh, problemas. Eso les pasó con Japón a finales del siglo XIX, con Corea del Sur después del siglo XX. También perdieron el conflicto con Vietnam cuando en la época de Deng Xiaoping, por el asunto de Camboya, entraron en territorio vietnamita. Sin embargo, en Vietnam estaba el mayor general de la historia contemporánea, el más brillante e invencible, ¿no? Murió a los 92 años, Bo Nguyen Giap, el famoso Giap. Derrotó a franceses, americanos y después a China. Entonces, en ningún momento de estos ha tenido un empleo militar relevante Decisivo. y casi siempre Ujú. exhiben su músculo militar con Claro. tecnología, grandes desfiles, pero en la práctica no se ha visto un manejo adecuado. Por eso es que hace bastante presión sobre Taiwán, por ejemplo. Las presiones de China son presiones bajo un poder blando más que el poder duro. Para poner en perspectiva lo que usted acaba de mencionar, y genial ese pantallazo de tipo histórico, si recuerdo la máxima de Deng Xiaoping respecto de que mantener un bajo perfil, pero jugar un rol verdadero, era la máxima con la que realizaba su política exterior. Sí, Usted mencionaba, y para poner más en perspectiva le decía,
Ciertamente, China como Estado-nación no pudiera medirse con los Estados Unidos, de mi lógica, en las cuatro dimensiones que usted mencionaba, las cuatro dimensiones claves Es, del poder, el militar, el económico, el tecnológico y cultural. Militarmente, los chinos pienso que no están a la altura de los Estados Unidos, no obstante, es el segundo país después de Estados Unidos en realizar inversiones ingentes en el ámbito militar. Lo propio en el tema nuclear, la China es la cuarta potencia mundial. Pero quería consultarle algo más bien en función de la sensibilidad de los chinos después de 150 años de humillaciones. Ellos lo ven así. 150 años de humillaciones en donde supondría un inminente o la búsqueda de un inminente castigo para sus perpetradores, Gran Bretaña, Japón, Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, Gran Bretaña, usted recordará, las guerras del opio y la degradación de la población china a merced de los ingleses. Japón, por sus guerras de rapiña que desató en el siglo exterminio, pasado y claro, que hasta claro, Nanking y y que todo no eso. ha dado y no ha dado Japón muestras de arrepentimiento. Rusia por sus incursiones de la frontera norte de China, la actitud de Stalin que afectó a la autoestima de los chinos. Y ahora Estados Unidos, que es el tema que nos ocupa, cuya presencia en Asia y su permanente apoyo a Japón representan un obstáculo para las aspiraciones geopolíticas chinas. Entonces, estos aspectos que le he mencionado de tinte histórico, en una medida pudieran galvanizar la posición en su política exterior, me refiero de China, en aras quizás de buscar cierto castigo, ahora que su capacidad militar da para eso. ¿Qué opinión le merece poner? Sí, todavía hay una asimetría eh, demasiado pronunciada en la parte militar. Y, por ejemplo, el poder nuclear es, es inalcanzable, es ya... Estados Unidos tiene, a ver, el último corte que tengo de finales del 2021. Estados Unidos tenía 5.600 ojivas nucleares, China 350. Y la Ya. diferencia tecnológica en el manejo nuclear también es un aspecto decisivo. Estados Unidos gana la Guerra Fría, entre otros aspectos, por su concepción de seguridad, ¿no? Cuando le añade una eh, otra esfera más, otra dimensión en la parte de resolución de conflictos del el espacio ulterior. Y empieza la famosa Guerra de las Galaxias con la declaración de Reagan. Y entonces eso hizo quebrar prácticamente a los que quisieron alcanzar eso, que fueron la Unión Soviética. Si eso fue ahí, eh, actualmente se dice que en el ciberespacio y en el espacio ulterior, satélites, todo, se deciden los conflictos. Realmente ahí se va a hacer. Y la diferencia tecnológica es abismal. Es bien fuerte por más crecimiento que hay. Entre las dos superpotencias, la Rusia, que tiene el mayor número de ojivas nucleares, 6.200, algo así. Entre los dos, Estados Unidos y Rusia, tienen creo que cerca del 90% de todas las ojivas. Con relación a los 98% de otros todos los países, países. la diferencia es significativa. De ahí Francia es el más relevante en cuanto a tecnología, lógicamente, como tercer país. Entonces, en eso hay esa diferencia. Otra cosa, la expansión china fundamentalmente es económica. Fundamentalmente es Absolutamente. económica. Y una de las partes que no hay que perder de vista, cuando hablamos de la primera guerra de drogas, fue realmente justo con los británicos, Propio. cuando en las guerras del opio. Pero actualmente hay algo similar, mediante un tipo de conflictividad híbrida, de, de, de aspectos que se debe tener claro. Por ejemplo, en las montañas chinas, y de ahí se produce una gran cantidad de drogas sintéticas, y en especial, nada más y nada menos que el fentanilo, ¿sí? El fentanilo, la metafentamina, los precursores, más o menos, el Departamento de Estado tiene ubicados más o menos 5.000 sitios de China donde se produce fentanilo, y los sitios fundamentales hacia donde se dirige eso, China lo niega, ¿no? Es según los Claro, informes de Asia, el primer mundo. Y esa es, y las preocupaciones de este rato, yo veo que no hay una preocupación de cocaína para Estados Unidos, para algunas potencias, de nada de eso. Lo que les preocupa ahora son las drogas sintéticas. Y quien desencadena eso en muchos aspectos es China. Quien también está depredando los recursos
del mundo entero, de gran parte es China, ¿no? Entonces, eso es Absolutamente. fundamental. Pero también a China es vital y es muy conveniente apoyar el desarrollo. Primero, para sacar ese excesos de capitales que tiene y que no podría en la parte interna. Segundo, para cambiar su matriz de un país exportador a un país de consumo interno. Y lo otro, porque le interesa que toda la región a través de la cual va la nueva ruta de la seda sea una región prácticamente de prosperidad. Primero, ahí le encierra a su adversario geopolítico fundamental, la India, que ya lo ha hecho, ¿no? Este rato el espacio indostánico. Y también, segundo, el objetivo Absolutamente. económico fundamental de la India es Europa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de Europa ya está involucrada en este gran esfuerzo geoeconómico que es la ruta de la seda, en especial países que no pensaban que iban a entrar, como Alemania fundamentalmente, y con sus puertos, ¿no? Claro que sí. Entonces, el momento en que China logre romper la unidad de Occidente y la unidad atlántica prácticamente, entonces el equilibrio mundial cambia, se altera fundamentalmente. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Sí, usted menciona algo importantísimo y quienes lo están siguiendo, creo que necesitan una muy buena aclaración, ya que atañe también a Sudamérica. Tiene que ver con lo que usted menciona, la nueva ruta de la seda. Esta nueva ruta de la seda implicaría una cosa de 60 países por los cuales cruzaría, en de las Sí, posibilidades comerciales y culturales que podrían desarrollarse. Esta obra de Xi Jinping, inspirada en la antigua ruta que se inició en el año 2013, responde a una visión estratégica de largo aliento con implicaciones geopolíticas y geoeconómicas. Se habla inclusive de unir el Atlántico y el Pacífico, y dos países de América del Sur que se verían beneficiados con la nueva ruta de la seda serían Brasil y Perú. Se habla de la construcción de una línea ferroviaria entre los dos países, algo análogo a lo que hicieron los chinos en este mismo contexto, desde Yihu, una ciudad en la costa del Pacífico, hasta España, la línea férrea de más de 13.000 kilómetros que une Asia con Europa, e inclusive hay un ramal para Londres. Las cifras que se manejan son excepcionales, a mi modo de ver, en el orden de los billones de dólares. La consulta es qué tan conveniente es para Sudamérica y cómo lo ve Estados Unidos este impacto económico generado por el monstruo asiático. bien. En la seguridad hemisférica, la preocupación de Estados Unidos, de ellos, es las potencias externas, ¿no? Y especialmente en la región suramericana. Nosotros tenemos aquí la incidencia de tres potencias externas fundamentales, que son China, con su gran influjo económico, con el gran apoyo económico condicional a los países. Digo condicional porque van a hacer alguna obra y fundamentalmente de paso incluyen algún paquete de defensa, de seguridad, pese a que su tecnología es muy diferente a la tecnología europea todavía, ¿no? Eh, la otra potencia es Rusia, lógicamente, y la otra presente es Irán, en Bolivia, Venezuela y Triple Frontera y otros aspectos que tiene mucho interés del Hezbollah, que es la milicia libanesa que es aliada de esa potencia islámica. Entonces, ese aspecto es importante. Y otro aspecto que hay que considerar es Argentina, que es muy especial. Argentina tiene una afinidad muy especial con China porque en el momento más dramático, es lo que pasó con Argentina también con Europa, con España. En el momento, Argentina fue un país del primer mundo, ¿no? Con este siglo XX especialmente. Y en el momento más crítico de China, cuando hablábamos justo del gran salto adelante que fracasó y hubo una hambruna terrible, uno de los países que estuvo apoyándole con sus grandes recursos alimentarios de exportación fue Argentina. Y por eso nunca se olvida. Y esas cosas no se olvidan. Esas cosas, independiente de las ideologías, existen entre los países. ¿Sí? Ese gran apoyo y algo como lo que pasa entre Taiwán y Estados Unidos. Entonces son aspectos fundamentales, algo también que pasó entre Alemania y Estados Unidos cuando hubo el puente aéreo Puente de aéreo Berlín, por de ejemplo, Berlín. Claro. ¿sí? Son aspectos fundamentales y que atan estas alianzas estratégicas. Entonces,
fundamentalmente China ha incursionado todo eso. Aquí para nosotros consta dentro de los grandes riesgos que tenemos de seguridad, porque al igual que otras flotas depredadoras, las flotas están permanentemente cerca a nuestro territorio marítimo, con mayor incidencia, lógicamente, en Perú, en Argentina, en Chile y también en Ecuador, ¿no? Entonces son aspectos que a corto plazo va a comprometer la seguridad alimentaria de nuestros países, pero esos se están apoyados, lógicamente, por el gran poder de expansión china. Esta ruta de la seda, esta franja y ruta, como dice, manifiesta orgullosamente los líderes chinos, es dos grandes dimensiones. La primera, la terrestre, que involucra a países que no eran potencias, pero que podrían algún rato convertirse, como Kazajistán, por ejemplo, que fue antes de una potencia nuclear, y que arriba de la India va toda esa ruta como objetivo final, redunda una vez más Europa. Y también la parte marítima, y ahí están los grandes intereses también que tienen en África y que han logrado copar el espacio indostánico, el Océano Índico especialmente. La India es también una potencia emergente de primer orden, pero tiene sus propios problemas internos, especialmente por la sobrepoblación y el gran número de personas en la extrema pobreza, ¿no? Que le dificulta mucho eso al desarrollo chino. Esos son los aspectos fundamentales de esto. Recordemos también que China le pusieron el nombre a las potencias occidentales, era el imperio del centro, y ellos se consideran el imperio del centro, y entonces quieren retornar a esto. Y los objetivos fundamentales de esta ruta es la coordinación de políticas, por ahí empieza todo el qué hacer, la conectividad de sus instalaciones, el comercio sin obstáculos y la integración de las personas, ¿sí? La integración financiera y los vínculos entre las personas. Y cuando le preguntaron ahí al mismo Xi Jinping, si no me equivoco, si es una de las mayores empresas geopolíticas, decía que de geopolítica no tiene nada. Lógicamente asociaba la geopolítica determinista, ¿no? Que no tiene nada porque al contrario es un esfuerzo de cooperación, de integración y de bienestar para todas esas potencias. Pero el fin último, lógicamente, es un fin geopolítico, la parte de Europa. Y eso es un aspecto importante. Sin embargo, también el yuan sigue siendo una moneda que dista mucho del dólar, ¿no? Absolutamente. Algo importante que hay que discutirlo en este foro es el tema Taiwán. Lo cierto es que el tema Taiwán continúa galvanizando el nacionalismo chino y amargando las relaciones entre los Estados Unidos y China. Ujú. Tarde o temprano, China presionará porque se resuelva la cuestión de Taiwán y su influencia económica y política podrá impactar decisivamente en el desenlace de este caso. Y obviamente la opción militar pudiera ser desplazada por la opción económica, que son más exitosos. La pregunta es, la fórmula de Deng Xiaoping, un país, dos sistemas, algo análogo a lo que se hizo con Hong Kong y Macao, ¿pudiera viabilizar la reunificación de las partes en conflicto, la China continental con Formosa, la antigua isla de Formosa, Taiwán actualmente, y dar por solucionado una problemática que le tiene al mundo en vilo? Recordemos que ya se pasó dos conflictos del canal de Taiwán en los años 50, uno de ellos con previsibles resultados de uso de armas nucleares de tipo estratégico, tipo de menos impacto, diría yo, que las utilizadas en Japón. Entonces, la propuesta de Xiaoping es inteligente realmente, pero se ha comprobado que Hong Kong, con esa misma lectura, con ese mismo objetivo de dos sistemas, un solo país, no ha funcionado. En todo caso, esta oferta de los años 80, realizado por este genio de la conducción china, pudiera solventar el problema si lo traemos al presente. ¿Cuál es su lectura de esto? Los principales analistas internacionales consideran que no es un conflicto inminente. No es un conflicto inminente, es lo que, no me gusta el término, pero lo que tratan de decir siempre es que China enseña su músculo, trata de emplear el poder económico, diplomático, pero una acción militar sobre Taiwán tendría una crisis sin precedentes realmente. Primero, porque se enfrentaría a una coalición de potencias de primer orden, lideradas por Estados Unidos. El segundo aspecto sería una crisis económica bárbara en China, porque una gran masa de los capitales que se invierten en China son capitales taiwaneses a través de terceros.
Taiwán también, así como Estados Unidos y después Japón le fueron legando a Taiwán al comienzo maquila, después del overhaul de los aviones transatlánticos, transpacíficos, perdón, y poco a poco una mayor tecnología. Asimismo, Taiwán ya está trasladando industrias a Indonesia, a Vietnam, que son dos potencias emergentes importantes en el sudeste asiático, y otros incluso a Estados Unidos. Entonces, en lo personal conozco Taiwán y la capacidad ciudadana de ese país es bárbara. O sea, es una competencia personal, pero comulgan la gran competencia occidental con la disciplina propia de China, ¿no es cierto? Entonces, tiene, si no me equivoco, 4 o más centrales nucleares, tiene unas fuerzas siempre preparadas y más que todo tiene un esquema de defensa colectiva prácticamente con otras naciones que hará que sea muy difícil que China actúe. Otra cosa, China tiene, como repetí, es un imperio cerrado. Entonces a ella le interesa pues, la proyección de mares lógicamente ahí Taiwán es un obstáculo. Pero tendría que analizar, haber una crisis sin precedentes que cambiaría el esquema y el equilibrio en el sudoeste asiático. Eso no le conviene a ningún país prácticamente, porque el estatus actual, este estatus de inestabilidad, es el que más ha beneficiado a China. Es el que ha hecho aparecer a Estados Unidos como una potencia en declive y una potencia fresca, emergente, con posibilidades de apoyar a todos los países como es China. Ha logrado a través del poder blando muchas cosas, como por ejemplo que los países centroamericanos, incluso hasta Paraguay, si no me equivoco, la mayoría retiren ya el reconocimiento a la República, el reconocimiento a Taiwán y el reconocimiento a la República Popular China a través de eso. Y ha conseguido buenas cosas China con el uso del poder blando, no tanto el poder duro. Entonces, yo sí no creo que sea bueno ni para China ni para el mundo un conflicto en esos aspectos. Eso le afectaría mucho a China fundamentalmente. En términos económicos, China ciertamente ocupa el segundo lugar respecto de su Producto Nacional Bruto después de Estados Unidos. Y eso lo configura como un país del primer mundo. Pero si ese Producto Nacional Bruto lo hacemos un Producto Nacional per cápita, China se convierte en un país del tercer mundo. Actualmente ese Producto Nacional Bruto per cápita está en el orden de los $12.700, si mal no recuerdo, y eso lo ubica como un país tercermundista. ¿Cuál es su lectura? ¿Es un país del primer mundo o China es realmente tercermundista? Sí, bueno, yo ya no emplearía eso, ya no se emplearía esos términos, ¿no? Ya no le emplearía eso. Yo creo, China en realidad es un país que tiene un alto desarrollo, pero no es un país desarrollado, no es un país desarrollado al nivel de los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Es más, veamos el índice de desarrollo humano del PNUD, en el cual clasifica a los países como de alto desarrollo humano, muy Claro. alto, alto. Entonces está en el mismo nivel inclusive que Ecuador en esos aspectos, Ecuador, Colombia, Chile, y en menor nivel que Uruguay y que Chile, por ejemplo, fundamentalmente, Argentina. Entonces, ¿por qué motivo? Porque tiene no solo la ralentización de la economía, aunque eso no, ellos siempre tienen esa resiliencia para sobreponerse a las crisis, sino por el gran número de gente en extrema pobreza y también es un país cerrado en el cual no se puede obtener información de primera mano sobre datos específicos. Sin embargo, es evidente que los factores de desarrollo no están a la altura para ser un país considerado totalmente desarrollado o de muy alto desarrollo humano. Es país, eso sí, que más progresos ha logrado en esos aspectos, se entiende. En eso sí. Y en lo otro, su moneda todavía le falta bastante para lograr acercarse prácticamente al dólar, a la libra esterlina, ¿cierto? Al euro. El euro es una moneda inestable y no, que tiene cierta inestabilidad en este momento, pero eso
por Ucrania y todos los conflictos. Pero eso hace que el dólar siga siendo considerado como la moneda más estable del mundo realmente. El 88.45% de las transacciones, de las operaciones que se realiza, está presente el dólar. Aparte de eso, Absolutamente. fundamentalmente se beneficia de esa economía especulativa, ¿no? De cambio de interés y otros aspectos que cambia significativamente la situación económica de regiones, países y del mundo. Entonces todavía Estados Unidos tiene ese poder, eh, es el poder cultural, patentes de universidades, centros tecnológicos, poder tecnológico, poder cultural, el poder militar sigue siendo la única potencia capaz de desplegar tropas casi permanentemente en cualquier parte del mundo. Está en declive estratégico, perdón, en descenso estratégico, Estados Unidos descenso estratégico controlado. Y en la parte económica sí están China se acerca cada vez más, ya es desde hace algunos años la primera potencia comercial del mundo. Y fundamentalmente establezco esto, siempre. China, el mundo está en una etapa muy conflictiva, de bastante inestabilidad, muy ambigua, cargado de cisnes negros, zonas grises. Pero el que sabe actuar con eso y ha aprendido a actuar y posiblemente se ha preparado para actuar es China. Eso es fundamental. Eso grandes líderes Absolutamente. lo han considerado. Bien, para concluir, desafortunadamente el tiempo nos queda corto y este es un tema que demanda de mucho más tiempo realmente. Y para concluir, decía coronel, la guerra de Ucrania ha sido una expresión de inestabilidad sistémica en la que el mundo se encuentra y Taiwán se suma a este escenario profundamente conflictivo. Eh, Está claro que no va a haber una potencial adhesión de Ucrania a la OTAN, no por el momento, pero ese escenario, la visita de la señora Pelosi en agosto del 2022 a Taiwán, eh, puso en evidencia nuevamente la trampa de Tucídides, que parecería iba a funcionar adecuadamente. En todo caso, ¿cuál es su lectura final? Con nuestro agradecimiento por esa brillante intervención respecto del escenario actual, el conflicto ruso-ucraniano, la participación de China, que es importante mencionarlo, y Taiwán, que es un fusible que tarde o temprano pues se va a quemar. Sí. Bueno, para eso requeriría más tiempo porque la parte estratégica es importante analizarle. ¿Por qué razón? Porque Ucrania también es un importante vendedor de armas a China, ¿no? Anteriormente, y entonces casi siempre se vende y se compra armas entre países confiables, casi aliados o aliados, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando en Ucrania, el país más afectado es China, fundamentalmente. El país más afectado porque su planificación y su tendencia de crecimiento, tendencia de copamiento de mercados, ha sido en alguna medida afectada por este conflicto. Eso es importante. Otro aspecto que no hay que perder de vista es Francia, porque Francia es un país siempre pese a ser eh, del esquema de seguridad de Europa Occidental y también ser una potencia, país desarrollado, está teniendo una crisis significativa en estos años en su seguridad social. Es uno de los países más endeudados que existe en el mundo y tiene como parte distintiva una fuerza militar muy importante, letal para los fines que persigue la Europa Occidental, como aliado no fundamental, pero sí como aliado cercano a los Estados Unidos. El momento en que China cierre más sus amistades con Francia, también yo en la parte militar estimo que está destinado a eso. Francia tiene una fuerza letal, orgullo nacional de Francia, que es los submarinos nucleares. Entonces, esos también tienen un papel. Y finalmente quiero cerrar sobre China con la frase de un gran líder de Singapur. Le convirtió en una región de corrupta, de piratas, de tramperos, de lo peor que existía en una notable potencia en poco tiempo, bajo el principio de liderazgo basado en dos cosas fundamentalmente, en la lucha contra la corrupción, ¿sí? Y otro en la búsqueda de la excelencia.
Entonces me refiero a Lee Kuan Yew, quien decía, el tamaño y desplazamiento de China, el tamaño del desplazamiento de China sobre el equilibrio mundial es tal que el mundo debe encontrar un nuevo equilibrio como sea. No es posible pretender que este sea un solo gran jugador, ya que China es el jugador más grande en la historia del mundo, ¿sí? Entonces, también habrá aspectos de quiebre, de inflexión estratégica, climáticos, o alguna otra gran pandemia y otros aspectos que pondrá a prueba asimismo la capacidad que tienen las potencias. Por eso siempre ya la perspectiva es bien difícil. Ya el entender el futuro inmediato, o sea, de aquí a 5 años, es bien difícil. Peor aún el establecer eso. La trampa de Tucídides puede suceder el momento en que algún líder salga de su esfera no de, digamos, de tranquilidad, sino de su equilibrio emocional fundamentalmente. Entonces, eso ha pasado ya muchas veces con los propios Estados Unidos cuando decidió mal en Libia y en Irak, y eso está pasando también en Ucrania, y ojalá no pase en China. Bueno, el privilegio haber estado con ustedes. Muchas gracias, señor Coronel Cruz. Reciban nuestro agradecimiento y reconocimiento por esta excelente intervención. Esperamos contar con su contingente en próximos programas y analizando temas de la complejidad con los que hemos analizado el día de hoy. Muchísimas gracias y gracias también a quienes nos han seguido en Convergente TV. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. And our American does not presuppose All right, any Darwin, nothing to get